Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios, eterno, admirable. Eres el Señor. Porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre. Porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus casas. Gracias al Señor, gracias al Padre Eterno, nos podemos presentar nuevamente hoy en este inicio de semana delante de Él para su gloria y para su honra. Gracias le doy porque nos hemos podido gozar en esta alabanza, en decirle, Señor, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, porque tú eres nuestro Rey, porque no hay otro como tú, Padre Santo. Y qué bueno que desde nuestras casas podamos glorificar el nombre del Señor, qué bueno que desde nuestras casas podamos cantar la alabanza y podamos darle la gloria a Él, al único que lo merece. Hoy en este inicio de semana vamos a continuar con el estudio de los evangelios. Estamos en el estudio de Mateo, estamos en el capítulo 2. El domingo pasado estudiamos del versículo 1 al versículo 10 y vamos a estudiar del verso 11 en adelante hasta lograr poder terminar ya hoy, con la ayuda del Padre Eterno, poder terminar ya hoy el capítulo 2. Y bueno, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de todo, tomando el control de cada palabra, tomando el control de nuestras vidas, aún quitando toda distracción desde las casas que podamos tener y que nos concentremos en lo que hoy el Señor quiere hablarnos a través de esta hermosa palabra. Amén. Entonces vamos a orar primeramente. Oh Señor, en esta mañana, Padre, en este inicio de semana nos acercamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Gracias, mi Rey, porque nos das el privilegio y la oportunidad de presentarnos, mi Rey, delante de ti. Eso es un privilegio. El estar aquí es un privilegio. El conocerte es un privilegio. Señor, mi Rey, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, mi Rey, Padre Santo, que donde estén dos o más congregados, Señor, es mi nombre y estarás tú, Señor. Y hoy, Señor, en medio de todas las circunstancias que se han presentado, nos permite congregarnos a través de este medio, Señor, que ha sido de mucha bendición. Y que podamos compartir de tu palabra, podamos conocerte más a ti. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Padre, que esta semana que inicia, Señor, sea una semana de bendición, una semana en la cual en cada cosa que hagamos, la hagamos para tu gloria, Padre. Y gloria a ti porque qué mejor forma de empezar la semana si no es en tu presencia, si no es escuchando tu palabra. Y gracias, Señor, te damos por ello. Señor, te pedimos que seas tú utilizando, Señor, a este servidor, a este pecador, para llevar, Señor, tu palabra a otros, Señor, para bendición de tu pueblo, mi Rey. Gracias, Señor, te damos, Señor, guarda a cada hermano, guarda a nuestro pastor, guárdanos como congregación, guarda a cada hermano que esté escuchando, Señor, mi Rey, aún aquellos que no han podido, Señor, mi Rey, conectarse, guárdales, Señor,
y ayúdanos a todos a estar unidos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en tus manos colocamos, Señor, este momento. En tus manos colocamos, Señor, esta palabra, Señor, que hoy, Señor, tú nos vas a hablar a través de ella, la cual tú mismo dices que es una espada de doble filo, Señor. Señor, gracias, Señor, te damos. Háblanos, Señor, mi Rey, y confróntanos con nuestro pecado, para cada día vivir una vida agradable delante de ti, en nuestro Salvador, Yeshua, Jesús. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis hermanos, Señor les bendiga. Vamos a ya ver lo que el Señor quiere traernos hoy a través de esta enseñanza. Vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos a través de ella. Fíjense, ya hoy ya vamos a dar inicio como tal a lo que es del verso 11 en adelante. Vamos a iniciar con estos dos primeros versos, del verso 11 al verso 12. Y vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos a través de estos dos versos. Iniciemos. Fíjense, vamos a leerlo primero en la nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus cofres y le presentaron como regalos que oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense lo que dice la Biblia versión israelita nazarena. Dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño ¿con quién? Con Miriam, su madre. Sabemos que el nombre hebreo de María es Miriam. Y postrándose le rindieron homenaje. Después abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Luego, como se les advirtió por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Fíjense que ya en revelación el Señor le había mostrado que no volvieran ¿con quién? Con Herodes, porque Herodes ya, básicamente vamos a ver que Herodes tenía pensado matarlos, ¿cierto? Porque no le han dicho dónde realmente había nacido el Mesías, aquel pronunciado el rey de los judíos. Entonces vemos que aquí Herodes ya, ¿cierto? Ya está buscando también matarlos a ellos. ¿Por qué? Porque la habían traicionado. Por eso es que ellos regresan a su país, pero ¿por dónde? Por otro camino. Entonces vamos a ver las preguntas que les tenemos a estos dos versos. Recuerden que la metodología es leer los versos en una versión griega, una versión que se acerca más al hebreo, y a partir de allí sacarle preguntas a los textos. Entonces vamos a ver las preguntas que le podemos hacer a estos dos versos. Primera pregunta, ¿cuál es el significado del incienso, cierto? Del oro y mirra. Esa es la primera pregunta. Segunda, los sabios de Oriente estaban cumpliendo con una profecía. O sea, cuando los sabios de Oriente van y le llevan al Señor oro, incienso y mirra, ellos están cumpliendo con una profecía. La pregunta es, ¿cuál profecía? Bueno, eso lo vamos a ver. Pero estaban cumpliendo como tal con una profecía. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el significado del incienso, oro y mirra? Vamos a ver. Oro representa la realeza, a nuestro Salvador como rey. O sea, cuando ellos le están llevando el oro, le están diciendo, este es el rey. Este es el rey de quién? De los judíos. Este es el rey de su pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que significa el oro. Incienso. El incienso es una especie de hierba que al quemarse sale como perfume, o sea, como un olor fragante. En el templo de Jerusalén había una especie de estufas pequeñas con carbones en donde se quemaban estas hierbas y salía humo como olor que grato, o sea, como un olor grato a perfume. Este perfume simbolizaba las oraciones. La razón por la que le ofrecieron incienso a Yeshua, o sea, a Jesús, a nuestro Salvador, fue por el hecho de que el incienso simboliza las oraciones por la principal función de Yeshua como sumo sacerdote, que era ¿qué? La oración. Así que ellos ya sabían que Yeshua todo el tiempo se le iba a pasar ¿qué? Orando. Y si algo caracterizó la vida de nuestro Salvador Yeshua es que siempre estaba ¿qué? Orando. Y sus oraciones siempre fueron por todos nosotros. Así que Él es el sacerdote que está intercediendo delante de Dios por todos nosotros. Así que estos magistrados conocen eso y por eso le regalan ¿qué? Incienso. El incienso simboliza que las oraciones. Simboliza el hecho de que nuestro Salvador iba a ser ese sumo sacerdote. Que se iba a presentar delante del Padre, ¿por qué? Por su pueblo. Mirra. La mirra era una planta que se utilizaba para embalsamar los cuerpos y que no se descompusieran. En aquella época se preparaban los cuerpos como si fueran momias y se les ungía toda esa mirra. Se les ponía vendas y las vendas se endurecían y se ponían como una estatua. Así que los magistrados, al llevarle mirra,
entendieron que ese cuerpo había de morir para traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ya cuando ellos le traen ese presente a nuestro Salvador, le están diciendo, este es el que va a morir por los pecados de ¿quién? De Israel. Eso es lo que están diciendo con eso. Entonces ya vemos cómo cada presente, cómo cada regalo es un significado y que representa en algo a nuestro Salvador. Por eso por nada trajeron oro, incienso y mirra, porque pudieron haber traído otras cosas, cierto. Pero trajeron eso conforme a qué? Conforme a todo ya lo que sabían acerca de nuestro Salvador. Los sabios de Oriente estaban cumpliendo con una profecía. ¿Cuál profecía? El profeta Isaías había hablado de que en los postreros tiempos los hijos del pueblo del Señor que nacerían en el exilio y que vendrían con tesoros. Y la profecía dice que traerían sus tesoros a Jerusalén. Y Daniel predicó de todo esto entre los persas. Ustedes recuerdan que Daniel estuvo entre los persas, ¿cierto? Bueno, él estando allá predicó a muchos que estaban exiliados allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La profecía, ¿cierto? Que ahorita la vamos a ver, nos muestra de que esas personas que estaban en el exilio iban a venir a Jerusalén a traerle a nuestro Salvador oro, incienso, ¿cierto? Y le iban a traer todos sus tesoros. Todos sus tesoros se lo iban a traer a él, a nuestro Salvador. Entonces, cuando los sabios de Oriente llegan, ellos están cumpliendo con esa profecía. ¿Vale? ¿En cuál profecía? Está aquí, véanlo. Isaías 60, verso del 1 al 9. Y fíjense lo que dice. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, que traen de nuestro Salvador. Y los reyes aquí al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. ¿Vinieron a quién? A ti. O sea, vinieron al Mesías, al nacimiento del Mesías. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas ¿en qué? En brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán que oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis, cierto, que es donde queda Persa como tal, desde el principio, para traer tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y a quién, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Isaías ya lo estaba profetizando, ya está diciendo que ellos iban a venir a traerle los tesoros, sus tesoros a nuestro Salvador, para el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora bien, vamos a ver los versos del 3 al 18, ¿cierto? Del 3 al 18. Pero primero, ustedes saben que tomamos por partes. Primero vamos a ver los versos del 13, 14 y 15. Entonces vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. Primeramente, vamos a leerlo. Después que partieron ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? La gran pregunta. ¿Quiénes son ellos? ¿Cierto? En este caso José y María, ¿cierto? Después de que, perdón, en este caso ellos hacen referencia a quién? A los sabios de Oriente. Recuerden que ellos se habían ido, ¿cierto? Porque ya sabían que Herodes en revelación, el Señor le había hecho en revelación de que Herodes quería ¿qué? Quería matarlos. Entonces, después de que ellos partieron, ¿qué pasó? Aquí un ángel del Señor apareció en sueños a quién? A José y dijo. ¿Qué le dijo a José? Levántate y toma al niño y a su madre. ¿Y huye a dónde? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? O sea, ¿por qué tenía que ser a Egipto? ¿Por qué en otra parte más cerca? ¿Por qué no a la vuelta de la esquina? O sea, ¿por qué a Egipto? Esa pregunta la vamos a responder. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense, mis hermanos, aquí cuando empiezo a leer esto, me doy cuenta de algo. Ciertamente nosotros estamos estudiando quizás para conocer más la palabra, para entenderla mejor, entender todo el trasfondo del contexto, sí.
Pero siempre me gusta como que mirar todo lo que el Señor puede enseñarnos a través de ella también, porque eso también el Señor quiere, de que a través de su palabra nosotros también podamos como tal, realmente profundizar, sí, conocer más, pero a la vez también mirar qué es lo que el Señor quiere para nosotros, en este tiempo, a través de su palabra. Y fíjense que nos damos cuenta aquí que José, el Señor le dice a José que, cierto, que esperara. Dice, José, vete a Egipto y te vas a quedar allá hasta que yo te diga. Quizás José no entendía el por qué, pero él estaba obedeciendo, ¿cierto? Entonces, eso siempre me lleva a pensar que, hombre, cuando el Señor nos diga hacer algo y nos manda a hacer algo, hagámoslo. Aunque no lo entendamos, pero hagámoslo. Seamos obedientes. Porque algo el Señor quiere para con ellos. José no recriminó. Él no dijo, no, Señor, no, la verdad es que no me parece. Egipto, ¿por qué? ¿Sí me entienden? O sea, él no tuvo ningún tipo de actitud así. Simplemente fue y obedeció. Simplemente fue y obedeció. Que así seamos nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos diga hacer algo, que nos muestre en su palabra. Tienes que hacer esto, tienes que obedecer esto. Y uno diga, no, Señor, es que a mí no me parece que eso sea así. No, mis hermanos, si el Señor nos manda a hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo porque seguro es porque va a ser de bendición para nuestra vida, porque Él no va a querer algo malo para nosotros. Amén. Entonces eso con base quizás al texto y a lo que el Señor puede enseñarnos a través de él, que realmente cuando lo leía pensaba en eso y decía, Señor, gracias por esto, porque a través de estos textos también tú nos enseñas a nosotros muchas cosas y que es lo que el Señor también al final quiere. Entonces vamos a ver ahora en la versión hebrea. Dice, después que ellos se fueron, un malaf de Yahweh. Si se dan cuenta, aquí se utiliza la palabra malaf en hebreo, pero la palabra malaf no necesariamente significa ángel, también significa mensajero. Mensajero. Se le apareció en sueño a Joseph y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a donde, a Misrayim. Esa es la palabra hebrea de Egipto, Misrayim. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues se levantó, o sea, así pues que hizo, se levantó, o sea, él no dijo más nada, solo se levantó durante la noche. Tomó al niño y a su madre y se levantó a donde, a Misrayim, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta. De Misrayim llamé a mi hijo. Ahora vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Mira, ¿por qué Herodes quería matar a nuestro Salvador? Ya esa pregunta la habíamos tocado antes, pero me quise volverla a tocar porque pues aquí se vuelve a plasmar la idea de que Herodes quería matar a nuestro Salvador, entonces siempre es bueno recordarlo. ¿Qué profeta habla de que el Señor llamaría a su hijo de Egipto? ¿Por qué nuestro Salvador tuvo que ir a Egipto? Y lo que se cree de la muerte de Herodes. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué Herodes quería matar a nuestro Salvador? Recordemos el motivo principal por el que Herodes quería matar a nuestro Salvador. Una de las razones por las cuales Herodes se turbó fue por el hecho de que si se suponía que era el rey de Judea, ¿cómo es que ahora estaban proclamando a otro que se hace llamar como el rey de los judíos? Según lo escrito por nuestro hermano José Sánchez Vilchis en su estudio Mateo dice. O sea, recuerden que Herodes pasa algo con Herodes. Herodes es un hombre muy celoso, un hombre muy temeroso también con que le quitaran su reinado. Y él decía, cualquier amenaza que venga contra mí, en quererme quitar mi reinado, yo tengo que eliminarla, que matarlo. Entre eso está nuestro Salvador. Porque claro, nuestro Salvador es proclamado el rey de los judíos, el rey de los judíos. Entonces Herodes escucha, ¿cómo es que a este lo están proclamando rey? Si yo soy realmente el rey. Entonces, ¿qué hace Herodes? ¿Busca qué? Busca matarlo. Pero fíjense lo que dice nuestro hermano en su estudio con base a esto. Que de hecho ya lo había mencionado antes, pero quiero traerlo nuevamente a colación. Y dice, este hombre tenía un problema de autoestima y era muy inseguro. Tan inseguro que siempre temía que le quitaran el reino. Tenía tanta paranoia que de acuerdo a los historiadores mató a sus propios hijos porque pensaba que le iban a quitar el reino. Llegó a matar a su propia esposa. Y se dice que incluso conservó el cuerpo en su palacio. Y le mandó a construir un palacio a su esposa ya muerta. Imagínense. ¿Qué profeta habla? Haciendo pregunta, ¿qué profeta habla de que el Señor llamaría a su hijo de Egipto? Vamos a ver qué profeta habla de esto. El profeta que habla de esta profecía es el profeta ¿quién? Oseas. Oseas es el que habla de que nuestro Salvador iba a ir a Egipto. Fíjense lo que dice Oseas 11:1. Desde que Israel era niño yo lo amé. De Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. Pero fíjense aquí lo interesante. Oseas está hablando de Israel.
Entonces, ¿cómo es que ahora Mateo toma esa profecía y la trae a colación con el Mesías? Porque fíjate lo que dice, desde que Israel era niño yo lo amé. De Egipto llamé a quién, a mi hijo. ¿Cuál hijo? Israel. Israel él es el hijo del cual está hablando aquí Oseas. Entonces, ¿cómo es que eso ahora trae y hace semejanza con nuestro Salvador? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a ver. Ahora sí, porque nuestro Salvador tuvo que ir a Egipto. Fíjense. Además de cumplir con la profecía de Oseas, también nuestro Salvador fue a Egipto por la razón de que en la tradición judía se enseña que debían haber dos Mesías. ¿Cómo así? ¿A qué hace referencia a esto? ¿Y qué tiene que ver con la idea de nuestro Salvador a Egipto? ¿Y qué tiene que ver con la ida de nuestro Salvador a Egipto? Vamos a ver. Fíjense. El Mesías debía ser un Mesías que sufriente y un Mesías reinante. O sea, un Mesías que sufriera, pero también un Mesías que reinara. El Mesías sufriente, este Mesías era conocido como el Mesías Ben Yosef. ¿Qué significa Ben Yosef? De la casa de José. Está en relación a que su función va a ser muy similar a la de José el Soñador. ¿Por qué a la de José el Soñador? Vamos a ver más adelante por qué a la de José el Soñador. Este Mesías era conocido, el Mesías reinante, era conocido como el Mesías Ben David, o sea, el Mesías de la casa de David. En relación a que es quien va a reinar como David. O sea, dentro del judaísmo en ese momento se pensaba, bueno, tenemos el Mesías tiene que ser reinante, o sea, tiene que venir a reinar sobre Israel, así como reinó David, pero también tiene que ser un Mesías que sufra. ¿Por qué tiene que sufrir? Porque tiene que pagar por los pecados del pueblo. Esa era la idea que se tenía. Entonces vamos a ver. ¿Qué relación tiene la función de José con la que vendría a cumplir nuestro Salvador? ¿Qué relación hay entre José con nuestro Salvador? Vamos a ver qué relación hay. La relación está en que así, de la misma forma como José fue vendido por sus hermanos a Egipto, y estando en Egipto es donde se engrandece y se vuelve muy famoso, representado José a Israel, que fue llevado a Egipto, donde solamente eran al comienzo 70 personas descendientes de Jacob, pero que ya luego cuando salen de Egipto no solo salen los descendientes de Jacob 400 años después, sino que esas 70 personas se convirtieron en alrededor de 3 millones de personas después de 400 años, donde también salieron con ellos una multitud de toda clase de gente. O sea, cuando Israel estaba en Egipto, nada más llegaron siendo 70, pero cuando salieron engrandecidos, que dice que eran más de 3 millones de personas, que eran también de otras naciones, o sea, eran gente extranjera. Así que de la misma manera, ahora que Israel fue llevado a las naciones, o sea, Israel está esparcido en las naciones, ¿cierto? Y ahí en las naciones se convirtieron en ¿qué? En huesos secos. Y de entre las naciones ahora el Señor va a llamar de nuevo a su hijo, a Israel, para luego ¿qué? Engrandecerlo. Entonces en este caso nuestro Salvador va a Egipto, para que de la misma forma nuestro Salvador saliendo de Egipto, vendría luego a ser ¿qué? Engrandecido sobre todas las naciones, siendo como nuestro Salvador representando a Israel. Entonces aquí nos damos cuenta que, o sea, en este caso nuestro Salvador al ir a Egipto está cumpliendo el mismo papel que cumplió quien Israel, que al ser llevado a Egipto fue llevado siendo nada prácticamente, pero cuando sale ¿qué? Sale engrandecido. Nuestro Salvador cuando sale de Egipto sale engrandecido. ¿Sale qué? Sale engrandecido sobre todas las naciones, siendo el Salvador, cierto, representando a Israel. Entonces ahí vemos cómo el tema de José, Israel y nuestro Salvador se conectan entre sí y no son cosas que están aisladas. Y actualmente la cabeza de Israel, en quien se cumplen todas las profecías, es en nuestro Salvador. Es por eso que Yeshua, o sea Jesús, tiene que ser un símbolo exacto de ¿qué? De Israel. Por eso es que Yeshua tiene que ser llevado a Egipto. Y por eso es que Mateo le aplica esta profecía de Oseas a Yeshua. Entonces ya sabemos por qué. Porque nuestro Salvador tenía que hacer un papel idéntico al de ¿quién? Al de Israel. Cumpliendo aquello que Israel no cumplió. Bueno, que el pueblo de Israel en ese momento no cumplió. Ahora, en lo que se cree la muerte de Herodes. Vamos a ver lo que se cree hoy de la muerte de Herodes. El entierro de
y la procesión de su muerte también son narrados por Flavio Josefo en sus escritos. Herodes, por lo que se sabe, muere tras una enfermedad larga y agónica. No sabemos cuál concretamente, barajándose las hipótesis de un cáncer, gangrena o algún problema renal grave. Como última voluntad y demostrando una vez más su crueldad, no quiso que la gente celebrase su muerte. Claro, la gente iba a celebrar la muerte de Herodes, con todo lo que oprimía al pueblo, pero él no quería eso, él quería que la gente lo llorara. Él, pues quería hacer que ser llorado. Así que dispuso que el día que muriese se ejecutasen a personas conocidas de Judea, para que el luto fuese oficial. No tenemos constancia de que se cumpliese tan siniestro deseo. Así lo describe Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Aquí nos damos cuenta de que como tal Flavio Josefo quería que el pueblo de Judá le llorara su muerte. Y para eso manda a matar a la gente más importante de Judá, para que la gente lo llore, ¿cierto? Pero no se tiene como tal un registro de que eso ya realmente haya sucedido. ¿Por qué? Porque es que después de muerto, ¿quién le iba a obedecer? Si ya estaba muerto. Entonces como que existe la duda, y más que todo también porque Flavio Josefo no lo menciona. Porque fíjense lo que dice él. Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos. Muy bien sé que los judíos han de celebrar fiestas y regocijos por mi muerte, pero podré ser llorado por otra ocasión y alcanzar gran honra en mi sepultura. Si hiciereis lo que yo os mandare, matad todos estos varones que he hecho poner en guarda en la hora que yo fuere muerto, porque toda Judea y todas las casas me hayan de llorar a pesar y a mal grado de ellas. Se dice eso para que al final todos lloraran su muerte. Fíjese lo que sigue diciendo. Fue sucedido por su hijo Herodes Antipas, que fue el que realmente coincidió con Jesús, el asesino de Juan Bautista con la ayuda de su tía Salomé. Herodes el Grande muere siendo un rey muy odiado por su pueblo, pero dejando sin embargo un magnífico legado arquitectónico que haría que fuese recordado por siempre. Aquí nos damos cuenta de algo, y es que hoy por hoy Herodes es reconocido por todas sus obras arquitectónicas. Y hoy por hoy es reconocido así. Hoy por hoy sigue siendo reconocido por todo lo que hizo, y que esas obras hoy por hoy se mantienen. Hoy por hoy se mantienen. Ahí vamos a ver los versos 16, 17 y 18. Vamos a verlo en la Biblia, nueva versión internacional. Fíjense lo que dice. Cuando Herodes se dio cuenta de que los suyos se habían burlado de él, ¿cierto? Porque se habían ido por otro camino, se enfureció. ¿Y qué hizo? Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Ahora vamos a verlo en la versión Biblia versión israelita nazarena del año 1011. Entonces Oredos, fíjense ahí ya cambia el nombre, al verse burlado por los sabios, se enojó muchísimo y mandó a matar a todos los niños varones de Betlehem, o sea, de la tierra de Belén, ¿cierto? Y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Yirmeyahuxa, el profeta Jeremías, que dijo: un clamor se oye en Ramá, lamento y gemido grande. Era Rachel que lloraba a sus hijos y no quería consolarse porque perecieron. Vamos a ver las preguntas que hacemos de estos versos. Estos versos son muy interesantes y van a ver todo lo que el Señor quiere mostrarnos a través de él. Preguntas. Primera, lo que se piensa de la matanza de los niños en Judea por parte de Herodes. Sí, porque realmente hoy por hoy ni siquiera los mismos historiadores están como que en misma sintonía con base a esto. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. En fin. Vamos a ver. ¿A qué hace referencia y de qué se trata la profecía dada por el profeta Jeremías? Vaya esas dos.
Bien, lo que se piensa de la matanza de los niños en Judea por parte de Herodes. Marta Sisto, quien fue Herodes el Grande, en su artículo. Fíjense lo que dice. Según el Evangelio de San Mateo, llegó incluso a ordenar la matanza de todos los menores de 2 años cuando le comunicaron que había nacido un niño llamado Jesús que quería ser el rey de Judea. En el episodio que todos conocemos como la matanza de los inocentes y que propiciaría la huida de Jesús y su familia a Egipto desde tierras de Belén, sin embargo no hay ninguna otra fuente histórica que nos hable de este episodio sanguinario. Si bien dado el carácter cruel de Herodes podría tener verosimilitud, los expertos no se ponen de acuerdo. O sea, hoy por hoy, el único texto histórico que registra esa matanza son los evangelios. Mateo en este caso. El único. No hay. Aunque algunos dicen no, si pudo suceder, otros dicen no. Realmente no están como que muy seguros de eso. Pero fíjense lo que dice aquí. El historiador bíblico Daramola Oulu Peters, en su análisis del texto, defiende que se trata de una mala traducción de la palabra matanza y podría ser solo el asesinato de algún hijo de los aspirantes a ocupar el trono. O sea, para él no fue como tal una matanza, sino que fue como tal el asesinato de una persona que quería quitarle el trono a Herodes. Otros estudiosos vinculan la presunta matanza con el asesinato de los 3 hijos de Herodes. Claro, porque recuerden que en el comentario anterior se dice que Herodes había matado a sus 3 hijos, ¿cierto? Con el fin de que ellos no le quitaran a él ¿qué? El reinado. Entonces se cree que esa es la matanza de la cual habla Mateo. O alguna de las purgas que llevó a cabo el monarca durante su ascenso al poder. Según los estudios demográficos, el poblado de Belén, donde nació Jesús, tenía en el año 4 a.C. de 300 a 1000 habitantes. De ellos solo había entre 7 y 20 menores de 2 años. O sea, no había muchos. O sea, de 1000 habitantes, llegar a tener solamente máximo 20 menores de 2 años es poco realmente para todos los habitantes que hay. Es por ello que aunque hubiera tenido lugar la matanza, puede tener poco eco. O sea, como que no fue algo tan promulgado. Porque de 20 son 1000 habitantes y matar solamente a 20, pues como que no es algo tan promulgado. Obviamente sigue siendo bastante y son niños menores de 2 años, ¿cierto? Entonces ahí vemos que algunos lo niegan, otros no. Pero fíjense lo que dice abajo. El que hubiera sido un asesinato aislado o de poca trascendencia podría explicar la razón de que el historiador Flavio Josefo, o sea, el hecho de que no haya sido un asesinato, de que sí haya sucedido pero que no haya tenido mucha trascendencia en ese momento, da pie al hecho de que Flavio Josefo tampoco menciona tal asesinato en sus escritos. Que no dejaba pasar la ocasión de presentar a Herodes como un tirano cruel, pasará por alto semejante barbarie. Como que, oye, si Flavio Josefo pasó por alto eso y realmente no lo menciona en sus escritos, entonces realmente, o sea, pueda que el hecho de que sí sucedió, pero que no haya sido algo que realmente haya sido tan promulgado, sino que fue otra de las matanzas que Herodes mandó a hacer. Solo que cuando nosotros leemos la palabra matanza pensamos que son millones o 100 personas, 200 personas, o sea, pensamos que fue algo que Dios mío, que todo el pueblo, o sea, todo Israel tuvo que haberlo escuchado, o sea, todo el territorio, no. Sino que probablemente haya sido algo que realmente no haya tenido tanta trascendencia en su momento. Pero que obviamente lo vincula con ¿qué? Con nuestro Salvador. Y por eso Mateo lo menciona así. Ahora bien, ¿a qué hace referencia y de qué se trata la profecía dada por el profeta Jeremías? Vamos a ver. Esta profecía es muy importante e interesante. Mateo está citando Jeremías 31 del 15 al 17. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos. ¿Por qué qué? Porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime el llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora bien, ¿por qué razón Mateo está citando a Jeremías? O sea, ¿qué tiene que ver esto que está Jeremías aquí hablando con Mateo y con lo que está sucediendo allá en Mateo? Vamos a ver.
Primero hay que ver cuál fue el contexto al que se enfrenta Jeremías para escribir esta profecía. Y segundo, por qué Mateo hace referencia a esta profecía. Entonces vamos a ver. ¿Cuál fue el contexto al que se enfrenta Jeremías para escribir esta profecía? Vamos a ver. Primero, para esto hay que preguntarnos tres cosas. La primera es, ¿para qué tiempo vivió Jeremías? ¿En qué condiciones está el pueblo en ese momento? Y tercero, ¿por qué Jeremías hace la relación con Raquel? O sea, ¿qué tiene que ver Raquel con todo? Vamos a ver. Primero, ¿para qué tiempo vivió Jeremías? Jeremías vivió para la destrucción del primer templo en Jerusalén en el año 586 a.C. Dice aquí, Ateneo Mercantil de Valencia. El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo. Fue saqueado por el faraón Sisac en el año 1925 a.C. y destruido por los babilonios cuando vinieron a tomar a Judá, ¿cierto? Que los babilónicos llegaron y destruyeron el templo durante el segundo asedio de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 587 a.C. Entonces ya entendemos que Jeremías vivió para la destrucción del primer templo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿en qué condiciones está el pueblo en ese momento? Vamos a ver las condiciones, porque esto es muy importante, entender cuál era la condición del pueblo. La condición del pueblo era la siguiente. Las 10 tribus del norte ya habían sido tomadas por los asirios, ¿cierto? Ya habían sido tomadas por los asirios. Y Judá era la única que estaba y que no había sido llevada al cautiverio todavía. Pero que Jeremías le está hablando y le está diciendo, vuelvan al Señor, dejen de desobedecer la palabra, dejen de desobedecer para que no les pase lo mismo que les pasó al norte, que pecaron y ya fueron llevadas cautivas. Entonces, si ustedes continúan así, van a ser llevados cautivos por los babilónicos, les decía Jeremías. Ellos no obedecieron. Y vemos como Jeremías dice acá, en el capítulo 50, dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Claro, el rey de Asiria tomó las 10 tribus del norte, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo deshuesó después, tomando a Judá y a los levitas. Ahora bien, ¿por qué Jeremías hace la relación con Raquel? O sea, ¿qué tiene que ver Raquel? Porque cuando la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, ellos forzosamente tenían que pasar por la tumba de Raquel. Entonces aquí como que Jeremías hace esa alegoría, esa poesía de que al ver Raquel en su tumba, de que Judá está siendo llevada cautiva a Babilonia, ella empieza a llorar. Empieza a llorar ¿en dónde? En su tumba. Entonces Jeremías hace como que esa relación. Como que ellos pasan por la tumba de Raquel, y al pasar y Raquel verlos, ¿qué va a pasar? Va a empezar a llorar porque el pueblo está siendo llevado cautivo. Oye, todo esto Jeremías lo hace en una alegoría, o sea, un tema alegórico como tal. ¿Sí entienden? Pero por eso es que como tal hace la relación con Raquel, porque cuando ellos van a pasar al cautiverio y están siendo llevados, ellos pasan por la tumba de Raquel. Ahora bien, viendo la misma profecía, o sea, el mismo texto, ahora vamos a ver acá y vamos a hacer la pregunta ya entendiendo lo que habíamos visto anteriormente. Mira, pregunta, ¿qué quiere decir el texto cuando dice reprime del llanto tu voz? Dice, Jeremías hace la similitud del dolor de una madre al ver que su hijo es llevado esclavo. Para hacer referencia al dolor de nuestro Padre Eterno al ver a su hijo llevado esclavo, ¿a dónde? A Babilonia. Pero cuando el Señor dice que reprimiera su llanto, hace referencia a que deje de llorar esa madre, porque ese dolor no sería para siempre. Entonces, cuando el Señor le dice a Raquel, reprime tu llanto, es porque le está diciendo, Raquel, deja de llorar. Cálmate, que ese dolor no va a ser para siempre. O sea, en pocas palabras le está diciendo, Raquel, no te preocupes, que eso que tú estás viviendo ahora y lo que, como tal en este caso, está viviendo el pueblo, no va a ser para siempre. Pero ¿qué quiere decir el texto cuando dice también porque salario hay para tu trabajo? Vamos a ver. Aquí nuestro amado Padre está diciendo que al final todo ese dolor y esfuerzo por su hijo iba a tener una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa según la profecía? Que volverá que volverá de la tierra del enemigo al rebaño del Señor. Ese es el salario. Como que no te preocupes que
todo ese sufrimiento va a ser pagado. ¿Y cómo va a ser pagado? De que como tal el pueblo vuelva a la tierra del Señor. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice esperanza hay también para tu porvenir? Vamos a ver. El Señor está mostrando esa esperanza que hay en medio de su dolor. ¿Y cuál es la esperanza en medio? En la esperanza a su dolor. Que su hijo regresaría a la tierra de su Padre eterno. Esa es la esperanza. La esperanza era que ese hijo iba a volver. De que ese hijo iba a volver. Entonces fíjense. La pregunta que nos hacemos ahora y que yo me dice, ¿esta profecía solamente hace referencia a Judá? Porque vemos que antes se está hablando de Judá, de la tribu que fue llevada por Babilonia. O también a las 10 tribus que ya habían sido llevadas por los asirios. Vamos a ver. Hasta el verso 17, cierto, hasta el verso 17 de las profecías de Jeremías solo se habla de Judá, pero veamos lo que sigue diciendo la profecía. O sea, hasta el verso 17 solamente se habla de Judá, pero si seguimos leyendo vamos a ver que se hace referencia también a las 10 tribus del norte, porque fíjense lo que sigue diciendo. Verso 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín, ¿cuál es? Las 10 tribus, ¿cierto? Que son conocidas como Efraín. ¿Y qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y como decirle, Señor, conviérteme, Padre. Cierto, eso era lo que decía Efraín, las 10 tribus que fueron dispersas entre las naciones. Pero después me aparté, tuve que arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Apartarme de qué? Del pecado, apartarme de las cosas que a Dios no le agradan para agradarlo a Él, para obedecer sus mandamientos. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Fíjense lo que dice el 20. No es Efraín, hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. O sea, aunque Efraín esté allá en las naciones, aunque Efraín esté allá disperso, yo siempre me he acordado de él. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. El Señor se conmueve por su pueblo. Ciertamente tendré de él que misericordia, dice Jehová, amén. Mi hermano, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Con nosotros se ha cumplido y se está cumpliendo esa profecía. Se ha cumplido esa profecía de que el Señor iba a tener misericordia de nosotros y nos iba a traer a su pueblo, amén. Establécete señales. Aquí el Señor le está diciendo, oye, establece señales. Ponte, en este caso, majanos, que en este caso son majones altos, o sea, como que unas varas altas. Nota atentamente la calzada, como que fíjate bien por dónde estás pasando, para que al final, ¿qué? Te vuelvas por el camino donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Dice el 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu madre? Bueno, nosotros vivíamos errantes sin el Señor, ¿cierto? Pero el Señor nos ha traído a Él por su amor y por su misericordia. Dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. He aquí vienen días. Aquí salto al verso 27. Del 22 salto al 27 y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Vamos a ver eso. El verso 21, Dios y Raquel ven a sus hijos que van al exilio y lo que les dice a sus hijos es que en el camino pongan qué señales para que sepan después cómo regresar. Cuando en el verso 22 dice la mujer rodeará al varón, hace referencia a una boda hebrea. Eso es una boda hebrea. Donde la mujer rodea al varón 7 veces, lo que simboliza que está siendo completado en ese momento. Así que en este contexto la esposa de Dios es representada por el pueblo de Israel. ¿Cuál es la esposa del Señor? El pueblo de Israel, que está yendo al exilio como una mujer que es infiel, pero que el Señor dice que hará una cosa nueva. Un día la va a traer de regreso y volverá a rodear al varón en las bodas del Cordero. Eso quiere decir, mis hermanos, que si tú eres consciente y tú dices, no, yo voy a estar para las bodas del Cordero, eso solamente quiere decir una cosa, que tú haces parte del pueblo de Israel. Porque es que las bodas del Cordero son solo con ese pueblo, con su pueblo Israel. ¿Sí me entienden? Entonces,
el decir que yo voy a estar para las bodas del Cordero quiere decir una cosa, que ya hago parte de Israel. O sea, no quiere decir otra cosa diferente. Porque con ellos es esa boda. Y nosotros, su pueblo, va a rodear ¿a quién? Al varón. Y estaremos con él. Estaremos con él, amén. En el verso 27, cuando se dice que la casa de Judá será sembrada de simientes animales, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que la casa de Judá también va a ser sembrada de simientes animales? Hay que entender qué significa la palabra animales. Y los animales ahí hacen referencia a los extranjeros, a los gentiles. Entendiendo con esto la visión que el Señor le da a Pedro cuando le dice mata y come. En el contexto, la ideología o la mentalidad cuando se tenía animales, no solamente era el animal físico, sino que se refería a todo extranjero, quien era parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esos extranjeros que están en otras naciones también van a venir a ser parte del pueblo de Israel. Porque en ellos también va a ser sembrada la simiente, ¿cierto? O sea, ellos también van a ser sembrados allí. Y ahí entendemos mejor la profecía, la visión que el Señor le da a Pedro. Cuando dice, Pedro, mata y come. Que son varios animales, ¿cierto? ¿A qué hacen referencia esos animales? A los extranjeros. Que si ustedes siguen leyendo se dan cuenta que después el Señor le dice, pero Pedro, ¿por qué llamas inmundo aquello que ya yo he limpiado? Claro, ¿por qué? Porque Pedro tenía un celo por los gentiles. Pedro no se le daba muy bien con los gentiles. Y no entendía el hecho de que los gentiles también, de que los extranjeros también hacían parte del pueblo. Entonces el Señor lo confronta y le dice, Pedro, ¿por qué llamas inmundo aquello que yo he limpiado? No tiene nada que ver con alimentos. Nada, absolutamente nada tiene que ver. Pero ¿cómo entendemos esas cosas? Hombre, conociendo el contexto, conociendo la palabra en su idioma original. No creyéndonos la idea de que eso fue algo para el siglo XXI, en el sentido de que eso fue escrito ahora. Eso fue escrito en el siglo I, prácticamente. Y debemos entenderlo desde ese momento. Ni desde el siglo II ni desde el siglo III, porque ahí también ya ha habido cambios. Desde el siglo I, mis hermanos. Y para eso se requiere que leamos, que estudiemos, que nos preparemos en lo posible para entender mejor las cosas. Con la ayuda del Señor. Ojo, y digo con la ayuda del Señor porque al final uno se puede preparar todo lo que uno quiera. Pero si el Señor no te permite mostrarte algo, pues no te lo va a mostrar. Porque es que al final, como dice Pablo, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de que en el Señor tenga misericordia. Amén. Pero obviamente debemos ser diligentes en prepararnos. Ahora, ¿en qué culmina la profecía? Vamos a ver en qué culmina. Jeremías 31, del 31 al 34. Fíjense, aquí ya saltamos hasta el 31 para ver en qué culmina la profecía. Y dice Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en los que haré un nuevo pacto con ¿quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso quiere decir que si tú haces parte del nuevo pacto, tú eres de la casa de Israel o de la casa de Judá. No puedes ser de otra casa. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré. ¿Cuál es el pacto nuevo? ¿Cuál es ese pacto nuevo? Aquí está dando la respuesta. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Que le dará que la ley. La gran pregunta es, ¿en el nuevo pacto la ley se anula? No. Porque aquí dice el Señor, daré mi ley. O sea, mi ley va a estar allí. ¿Pero dónde va a estar? Va a estar en su mente y va a estar en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Así que si el Señor es mi Dios, yo debo obedecer su ley, sus mandamientos, sus instrucciones. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí dos cosas. Cuando dice de que ninguno le enseñará a otro, ¿cierto? Porque todos le van a conocer, quiere decir de que, o sea, no quiere decir el hecho de que nadie va a tener que enseñarle a otro la palabra, no, sino que nadie va a tener que decirle a otro conoce al Señor, porque el Señor mismo lo va a llevar a ¿qué? A que lo conozca. ¿Sí me entienden? Como que el Señor en cada quien va a poner el sentir de que lo conozca. O sea, tú no vas a tener que decirle a otro, tienes que conocer al Señor, porque va a ser el Señor quien va a poner el sentir en él para que le conozca. Ya, eso es lo que quiere decir Jeremías. Y cuando fíjense que muy interesante, porque la gente dice, Dios me ha perdonado mis pecados y ya Él no se acordará más de mis pecados. ¿Pero a quién le está diciendo eso? A la casa de Israel y a la casa de Judá.
Y ojo, que también en la profecía, como lo habíamos visto anteriormente, ahí también en la casa de Israel, en la casa de Judá, incluían a quienes, como tal a los extranjeros. Entonces, si el Señor a mí me ha perdonado, y el Señor, yo sé que Él ya no se va a acordar más de mis pecados, yo debo ser de Israel, de la casa de Israel o de la casa de Judá. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender cada vez más estas cosas, amén, para la gloria suya. Pero así culmina la profecía. Así culmina la profecía. Y como lo veíamos, el tema de los gentiles no es algo nuevo, ya es algo que estaba desde el principio. ¿Ustedes creen que eso no iba a existir desde el principio y el Señor no iba a mostrar? Y después que lo va a mostrar acá, no, ya eso existía. O sea, el tema de los gentiles, de los extranjeros, eso era algo que estaba desde un comienzo. Eso no fue algo nuevo para Pablo ni nada por el estilo, no. Eso ya estaba, mis hermanos, eso ya estaba. Ahora sí, o sea, fíjense, después de entender la profecía, de entender el contexto, de entender cómo estaba el pueblo, en qué tiempo estaba Jeremías, por qué dijo eso, es que ahora vamos a responder por qué Mateo hace referencia a la profecía. Entonces, fíjense, la respuesta, acá está. El primer pacto, ¿cierto? En sí no fue malo, claro, porque el Señor no va a hacer nada malo y tampoco va a hacer nada a medias. Porque el Señor todo lo hace perfecto. Más bien el problema estuvo en dónde? En que Israel, o sea, el pueblo en ese momento no cumplió con su compromiso de ir y ser luz a las naciones. Sino que ¿qué? Que por el contrario, en vez de ser luz, se terminó volviendo como uno de quienes, de ellos. El Señor le dice, vayan y sean luz. No, ellos se volvieron como uno de ellos. O sea, no fueron luz, sino que se contaminaron entre las naciones. Entonces ahora el Señor dispuso empezar de nuevo. Ojo, no aboliendo lo otro, sino volver a empezar, pero con un solo hombre que cumpliría al pie de la letra todo lo que Israel debía haber cumplido. Por eso es que nuestro Salvador tiene que ser una semejanza de Israel, porque tiene que cumplir aquello que Israel no cumplió, quien es Yeshua, nuestro Salvador. De manera que nuestro Salvador tuvo que seguir los pasos de Israel. Por eso tuvo que haber sido llevado a Egipto como lo fue Israel. Luego de ser engrandecido, así como Faraón quiso matar a los primogénitos de Israel, así mismo ahora Herodes hizo la matanza de los niños. Entonces, lo que vimos en el contexto de Jeremías acerca de Raquel es en el sentido de que Dios traería de vuelta a sus hijos. Y quien sí lograría consolar a Raquel iba a ser ¿quién? Yeshua. Claro, porque Yeshua, ¿por qué Yeshua, nuestro Salvador, va a consolar a Raquel? Porque por medio de él iba a traer a ¿qué? Iba a reunir a todo el pueblo nuevamente. ¿Le iba a traer de dónde? Del cautiverio. Ya que por medio de él todo el pueblo iba a empezar a volver al pacto eterno con Israel, preparándonos para las bodas del Cordero. Mis hermanos, tenemos que prepararnos para las bodas del Cordero, mantenernos en santidad, conociéndolo a él, leyendo su palabra, ¿cierto? Celebrando todo lo que el Señor nos manda hacer. Entonces dice, y como nuestro Salvador nos llamó a nosotros, ahora la esperanza de Raquel está también en todos nosotros. Ojo, no crean ustedes que solamente esa responsabilidad fue con nuestro Salvador, de consolar a Raquel. No, ahora como el Señor nos ha llamado a nosotros, también la responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Pero por qué recae sobre nosotros? Porque ahora nosotros también tenemos que ir, ¿y qué? Y llevar ese evangelio a los demás. Llevar esa palabra a los demás. Para que esas ovejas que todavía están perdidas, el Señor permita que vuelvan al rebaño, que vuelvan al pueblo. Dice, porque ahora la esperanza de Raquel está también en todos nosotros y en todos aquellos que se vuelven de las tinieblas a fin de que Raquel sea consolada. O sea que cuando nuestro Salvador dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿por qué lo dice? Hombre, porque hay una profecía en Jeremías que dice que el Señor iba a traer a su pueblo de las naciones. O sea, él no lo dice porque, se lo inventó. O sea, una revelación nueva. No. Eso ya estaba. Estaba en Jeremías. Mi hermano, yo no puedo conocer y interpretar bien el final del libro si no entiendo el comienzo. Y el no entender el comienzo me lleva a hacer una mala interpretación del final del libro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Continuemos, fíjense. Vamos a ver los versos del 19 al 23. Y fíjense que aquí ya vamos a verlos aquí. Porque ya obviamente ya aquí vamos a tocar los versos ya como tal. O sea,
¿Sí me entienden? Tomándolo todos, no vamos a dividirlo como lo hemos hecho de que no digamos del 19 al 20, no, sino que vamos a ver del 19 enseguida al 23, porque fíjense, aquí ya vienen las preguntas, entonces vamos a verlo aquí. Fíjense, pero después, vamos a verlo en la versión Reina Valera, estos versos. Dice, pero después de muerto Herodes, o sea, ya Herodes murió, todo bien. ¿Qué pasó? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a donde Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ojo, es un niño, no un bebé. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo que temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, ¿qué hizo? Se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por que habría de ser llamado Nazareno, dicho por los profetas. Ok, ahora vamos a ver la versión Kadosh israelita mesiánica. Vamos a verlo. Después de la muerte de Herodes, todo bien hasta ahí, un malaf de Yahweh, o sea, un mensajero, un ángel, como se traduce normalmente, de Yahweh, de Jehová, del Señor, se apareció en un sueño a Joseph en Misrayim. O sea, ya Joseph está en Misrayim y se le aparece un malaf de Yahweh y le dice algo en sueños. ¿Qué le dice? Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Yisrael. ¿Qué significa Eretz Yisrael? Significa la tierra de Israel. Porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Yisrael. Sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judá, o sea, como rey de Judá, tuvo temor de ir allá, mas avisado en un sueño, se retiró a Galil. Ojo, fíjense que aquí ya no se dice Galilea, se dice que Galil. Y fue a morar en un pueblo llamado Netzaret, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Netzri. Ahora bien, fíjense, vamos a ver las preguntas que hacemos a estos versos. Notas a tener en cuenta. Aquí vamos a ver algunas noticas que puse para tener en cuenta en estos versos. Conociendo más a Arquelao, el hijo de Herodes y sucesor de su padre. ¿Y qué significa Nazaret? Ya con esto, cuenta estas preguntitas, ya empezamos a dar ya dando respuesta a ellas, ya estaríamos terminando lo que es el capítulo 2 como tal. Para la gloria de nuestro Salvador. Amén. Notas a tener en cuenta. Primera nota. Cuando el texto dice en el verso 20, porque aquellos que querían matar al niño están muertos, ahí la palabra aquellos hace referencia a los hombres que Herodes había mandado a que asesinaran a los niños. Bien. Nota 2. Cuando el mensajero, o sea el ángel, el malaf, le dice a José que vaya a la tierra de Israel, vemos que al comienzo no le especifica qué parte de Israel. Pero vemos que luego en el verso 22 y 23 se dice que llegó a Galilea para habitar en Nazaret. Ojo, él llega a Galilea, ¿cierto? Pero cuando llega a Galilea, habita en ¿dónde? En Nazaret. Claro, porque en este caso digamos que Galilea es la ciudad. Y Nazaret es uno como de los pueblitos dentro de Galilea, ¿cierto? Es como que nos diga el Señor. Y llegó a Cartagena para habitar en Turbaco. Algo más o menos así, ¿cierto? Y fíjense, aquí está como tal el mapa, ¿cierto? Lo descargué en Biblia todo, aquí está. Galilea, ¿cierto? La ciudad. Y aquí está Nazaret, donde llegó a habitar nuestro Salvador. Aquí llegó a habitar. Ojo, a él se le llama, en las versiones griegas se dice Jesús de Nazaret. Pero el hecho de que sea de Nazaret no quiere decir que nació en Nazaret. Él vivió en Nazaret, donde vivió toda su vida ahí en Nazaret. Pero él nació ¿en dónde? En Belén de Judea. Allá fue donde él nació, en Belén de Judea. Como tal, ¿cierto? Aquí. Pero aquí como tal fue donde vivió, ¿cierto? ¿En dónde? En Nazaret. Que ahorita vamos a ver qué significa Nazaret. Que créanme, por nada fue allá. Porque él puede haber ido a otra parte. Pero ¿por qué a Nazaret? Bueno, vamos a ver eso ahorita. Otra cosa otra noticia que me pareció muy buena y que personalmente estoy de acuerdo con ello. Porque también miren otras versiones y sí. Pienso que también, o sea,
tiene razón en lo cual se está hablando aquí en esta nota 3. Y vamos a ver lo que dice. Para grandes historiadores y eruditos en el área de entender los manuscritos originales, concuerdan que cuando el texto, cuando dice en el verso 23, y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamaron Nazareno. En este verso la palabra profetas es una mala transliteración, ya que no es profeta, sino profeta, debido a que la profecía mencionada fue dicha por un solo profeta. O sea, el hecho de que digan lo cual fue dicho por los profetas, o lo cual para que se cumpliera lo dicho por los profetas, es una mala transliteración para mí. ¿Por qué? Porque no fueron los profetas, fue un solo profeta que habló de eso, de que él iba como tal a vivir en Nazaret y que se le iba a llamar Nazareno. Ahora bien, fíjense, yo busqué en otras versiones y fíjense que sí, por eso digamos que estoy de acuerdo en esa parte. Busqué en esta versión hebrea también, que es la escritura de Restauración, edición El Nombre Verdadero, y fíjense cómo lo dice. Y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por quién, por el Naví. No dicen, o sea, fíjense que ahí utiliza el singular, el Naví, o sea, por el profeta, el Naví es el profeta, que habría de ser llamado un Netzer, o sea, la rama. Ahí ya son de una vista de lo que significa como tal la palabra Nazaret. Vamos a verlo. Y fíjense que en esta versión acá, cuando me muestra el texto en hebreo, ¿cierto? Y al lado me muestra la traducción al español. Fíjense cómo lo traduce. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para cumplir lo que fue, lo que dijo ¿quién? El profeta. Fíjense que dice el profeta, no los profetas. Nazaret se llamará. De aquí vemos que sí, personalmente yo estoy de acuerdo con esto, en el hecho de que diga de que no fueron los profetas, sino el profeta. Y vamos a ver que realmente sí fue un profeta que habló de esto, el profeta Isaías. Entonces no fueron los profetas, fue el profeta. Entonces ahí vemos una mala transliteración. Por eso es que siempre es importante, y por eso es que al ver yo todas estas cosas, me di la necesidad de que el estudio se basara en, oye, sí, vamos a ver los textos que conocemos usualmente, las versiones que conocemos usualmente, como la Reina Valera, la versión internacional, pero también vamos a ver las versiones hebreas que nos ayuden a entender mejor, a mirar algunas comparaciones, similitudes, diferencias, y por eso la necesidad, por estas pequeñeces, a veces que sí son pequeñas, porque profetas, como que no es mucha la diferencia, pero ahí vemos que se empiezan a dar los cambios, y por eso la importancia de ver los textos que hoy conocemos en griego, ¿cierto? De las versiones que hoy conocemos, y los textos también en hebreo, que nos ayuden a entender mejor la escritura. Ahí conociendo más Arqueleo, el hijo de Herodes y sucesor de su padre. Arquelao, hijo de Herodes, por Malta que recibió de su padre Judea, Samaria e Idumea. Pero como el testamento no era válido hasta que fuera confirmado por Augusto, no quiso asumir el título de rey. Al pueblo le prometió desde un trono levantando en el atrio del templo, o sea, le prometió levantar el templo, le prometió un trato justo y equitativo. Los judíos le pidieron una reducción de ciertos impuestos y la abolición de otros, liberación de presos, destitución del sumo sacerdote Josar y la expulsión de los gentiles. ¿Cuáles eran esos gentiles en ese momento? Los romanos, porque los romanos estaban allí, ¿cierto? ¿Por qué son gentiles? Porque eran extranjeros como tal, y ellos estaban allí. Ellos querían la expulsión de esos romanos. ¿Qué hacían los romanos como tal? Los agobiaban, les insultaban, les trataban mal, no los querían allí por todo lo que hacían. Entonces, el pueblo quería eso. Una demanda añadida fue el castigo de quienes habían solicitado la muerte de los inductores de la destrucción del águila en la puerta del templo. Algunas de esas peticiones Arquelao no podía dar respuesta definida, y al demorarse explotó la paciencia del pueblo. Realmente ahí estoy con base a lo que consulté, me di cuenta de que Arquelao como tal no mantuvo un control del pueblo. O sea, el pueblo se le reveló mucho a él, pero tal vez porque no vieron en él una autoridad así como la veían en su padre. Aunque su padre era una autoridad impositiva, demandante, y obviamente no a favor del pueblo. Pero aún así el pueblo sabía, o sea, y le temía como tal a Herodes. Pero no, con su hijo no fue así. Sí, el hijo podía hacer todo así como su padre, pero aún así el pueblo no le respetaba. Fue a Roma. O sea, Arquelao fue a Roma.
y el emperador confirmó el testamento. O sea, lo puso, pero salvo en algunos pequeños particulares, reteniendo el título de rey. O sea, a Arquelao no le dan el título de rey enseguida, y sustituyendo el de etnarca, hasta que Arquelao demostrara su idoneidad. O sea, le dieron un título más bajo, un título más abajo de rey. ¿Pero por qué? Porque Roma tenía que ver que él mostrara primero fidelidad ante Roma. Y hasta que tú no me demuestres fidelidad como tu padre, yo a ti no te coloco el título de rey. Entonces, mientras Arquelao estuvo allá en Roma, estuvo fuera, el descontento aumentaba en su territorio. Y una sucesión de fanáticos y lunáticos pseudomesías, además de aspirantes al gobierno, conmocionaron a casi todo el país, saqueando los romanos el tesoro del templo. Arquelao heredó de su padre un amor por los edificios suntuosos, teniendo amplia oportunidad de restaurar lo que las guerras habían destruido. Reconstruyó el palacio de Jericó y edificó una nueva ciudad que llamó Arquelaida, a 18 kilómetros del norte de Jericó. Su conducta fue violenta y arbitraria y caprichosa, especialmente en la frecuente sustitución de los sumos sacerdotes. Recuerden que el hecho de que el sumo sacerdote en ese tiempo era algo completamente corrompido, o sea, era algo manejado por el poder romano completamente. Entonces vemos acá, nos damos cuenta, Roma no podía, ¿cierto? No podía permitir que una parte de su reino se fragmentara. O sea, él decía, con esto que está haciendo Arquelao, nosotros no podemos seguir así. No podemos dejar que el reino se nos divida. Entonces, por lo que ante la ola de disturbios se ordenó una división del reino entre los hijos de Herodes. O sea, ya no solamente iba a ser Arquelao quien iba a reinar, no. Ahora vamos a hacer una división del reino. Porque ya vemos que Arquelao realmente no puede con todo esto. Entonces, ¿qué hizo? Se dividió. Antipas, su hijo Antipas recibió Galilea. Herodes Antipas, se llama así, Herodes Antipas, recibe Galilea. Philip, los altos del Golán. Y Arquelao, la parte más grande e importante del reino de Judea. Pero Arquelao no respondió a las expectativas que tenían los romanos, y dada su mala administración, el reino le fue arrebatado y anexado a la provincia de Siria, la cual lo administraba por medio de procuradores, situación que prevaleció desde el año 6 de la era común. Entonces vamos a ver, fíjense. Así, ¿qué significa Nazaret? Vamos a ver qué significa Nazaret como tal. ¿Cuál es la palabra original? La forma Nazaret es la forma latinizada de este nombre. En hebreo se escribe así, fíjense. NTSRT. No tiene vocales. ¿Por qué? Porque el hebreo principalmente no maneja las vocales, maneja puras consonantes. ¿Cierto? Entonces, pero se puede leer como Nazrat o Nazaret. Ambas formas se usan en Israel hasta el día de hoy. Nazaret es la forma más coloquial. En ninguna parte, ninguno de los profetas predijo que el Mesías sería llamado Nazaret. O sea, no hay un texto realmente. Sin embargo, hay una profecía que dice que sería llamado Netzer, o sea, renuevo. Y eso está en Isaías 11.1. Pero fíjense que hay algo interesante y que no tenemos cuenta de la importancia de ver el texto siempre en hebreo. Y de consultar los términos en hebreo, en el original, porque a veces en lo que vemos así a simple vista no nos damos cuenta. Fíjense, en Isaías 11.1 ustedes lo leen, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La gran pregunta es, en Isaías 11.1 se muestra la palabra nazareno o netzer. No, cierto. Está traducida y está en español. Y se utiliza la palabra vástago. Entonces, fíjense, ahí eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a verlo, Mateo 2.23, en las Escrituras de Restauración, edición del nombre verdadero. Vamos a ver lo que dice. Se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Naví, o sea, por el profeta, que habría de ser llamado que un netzer, la rama. Entonces, yo digo, oye, ven acá, si como tal esta versión hebrea de Mateo me está diciendo que va a ser llamado un netzer, entonces la palabra vástago que está en Isaías 11 tiene que ser la palabra netzer. Y fíjense, ciertamente así es. Tú buscas Isaías 11 y buscas la palabra vástago y es palabra, la palabra netzer.
que es la que utiliza en la versión hebrea esta versión, la escritura de Restauración, edición El Nombre Verdadero. Utiliza la palabra en hebreo tal cual, la palabra Netzer, como para que enseguida se haga la relación con Isaías 11.1. Porque si tú lo lees normalmente en una versión Reina Valera o una versión internacional, no caes enseguida en cuenta. Pero claro, al ver la versión hebrea enseguida caes en cuenta. Dice que nuestro Salvador va a ser llamado un Netzer, un vástago como tal. Ustedes la pregunta es ¿por qué un vástago? ¿Por qué un Netzer? Claro, porque él iba a traer de vuelta a quién, a su pueblo, porque a través de él, a través de esa rama, a través de ese vástago, de ese renuevo, iban a venir las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban esparcidas en todas las naciones. O sea, ya entendemos ahora que el Señor realmente lo tiene todo fríamente calculado, porque el hecho de que fuese a Nazaret o a Netzer, cierto, como tal no era algo que el Señor así, digamos, fue porque sí, no. O sea, todo hay un porqué. Y el Señor, como lo vemos todo, o sea, realmente lo tiene fríamente calculado. Pero a veces estas cosas se pasan cuando no profundizamos como tal en las escrituras. Ahora bien, mis hermanos, las conclusiones al capítulo 2. Ya vamos a ver las conclusiones a este capítulo. Primero, aprendimos que el hecho de que nuestro Salvador naciera en Belén significaba algo, ya que Belén en hebreo es Betlehem o Beilehem, que significa la casa de pan. Lo interesante de esto es que nuestro mismo Salvador se da a conocer como el pan de vida. A través del capítulo aprendimos cuál es la tradición que hoy por hoy se tiene con los Reyes Magos y qué es lo que realmente enseña la Escritura. Y un ejemplo de ello es lo siguiente. Primero, aprendimos que no eran solamente 3 los que habían llegado a ver a nuestro Salvador. O sea, el hecho de que fuesen 3 regalos no quiere decir que fuesen 3. Se dice que fueron muchas personas. Y también que los nombres con los que hoy los conocemos fueron añadidos en el siglo V por la iglesia. Ya sabemos que no eran magos, sino que eran unos sabios de Oriente que al parecer eran muy bien instruidos en temas astrológicos y que también son conocidos como unos magistrados. También aprendimos que los sabios de Oriente no estuvieron para el nacimiento de nuestro Salvador como se nos muestra hoy en día, sino que cuando llegaron ya nuestro Salvador era un niño, o sea, ya nuestro Salvador había nacido. Tercero, vimos también que los sabios de Oriente tenían que ser de las tribus de Israel, de la anterior diáspora, que se habían quedado en el este, ya que solamente el pueblo de Israel esperaba a su Mesías. O sea, el hecho de que esos magistrados, de que esos sabios de Oriente vinieran a ver a nuestro Salvador para su nacimiento, era porque conocían la profecía, era porque hacían parte de Israel, de ese pueblo que estaba esparcido en el exilio, estaba en el exilio y el Señor ya lo empezaba a traer. Y según la profecía de Isaías, ellos iban a venir a traerles tesoros al Señor. El concepto de Mesías es un concepto hebreo y no de ninguna otra nación. Comprobamos a través del estudio que el concepto que se tenía en ese momento de Mesías era de un rey y que los liberaría del poder romano. Por eso es que muchos no creyeron, porque decían, si esto no me va a liberar de Roma, entonces no es el Mesías para mí. Quinto, aprendimos también que el hecho de que nuestro Salvador le llevaran oro, incienso y mirra significaba algo muy importante para nuestro Salvador. El oro representa la realeza, nuestro Salvador como rey. El incienso representa a nuestro Salvador como el sacerdote que está intercediendo delante de Dios por todos nosotros, así que estos magistrados conocen eso y por eso le regalan incienso. Y mirra representa que el cuerpo de nuestro Salvador había de morir para traer de vuelta a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vimos por medio del estudio que los sabios de Oriente al llegar a ver a nuestro Salvador estaban cumpliendo con la profecía de Isaías 60 del verso del 1 al verso 9. Muy importante y nada menos, también se pudo entender a profundidad la profecía de Oseas 11, en la que se habla de la idea de nuestro Salvador, en la ida de nuestro Salvador a Egipto. O sea, ya entendemos por qué nuestro Salvador debía ir a Egipto, ¿cierto? Haciendo esa semejanza aquí a Israel como tal. Entendimos la profecía de Jeremías 31 del 15 al 17 a profundidad, viendo cómo todo encaja con nuestro Salvador, siendo Él la representación de su pueblo Israel, rescatando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Y finalmente, aprendimos que el hecho de que nuestro Salvador fuera a vivir a Nazaret no fue casualidad, ya que la palabra Nazaret en hebreo significa rama o renuevo.
Entonces, nuestro Salvador sería esa rama o renuevo que vendría a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Gloria al Señor por ello, mis hermanos. Tanto las referencias que se manejaron en medio del estudio para la gloria de nuestro Salvador. Y pues gloria al Señor porque nos permite conocerle, porque nos permite estar cada vez más en conexión a través de todo, a través de este medio y poder conocer más de su palabra. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso y eso es lo que el Señor quiere, que le conozcamos cada día más. Y gloria, gloria, gloria al Señor por ello. Vamos a orar para ser despedidos. Sin antes, pues, quiero decirles que le doy la gloria al Señor porque me permite estar aquí con ustedes y compartir su palabra, me permite compartir y enseñar de lo poquito que Él nos permite conocer, de lo poquito, porque es mucho, mis hermanos, es mucho lo que hay en su palabra, es mucho lo que el Señor quiere mostrarnos, es realmente demasiado, pero que a veces el Señor nos da a conocer un poquito y creemos que ya lo sabemos todo, pero no, realmente no sabemos nada. Por eso es que cada día debemos esforzarnos por conocerle, por agradarle y por avanzar, pero avanzar siempre con un corazón humilde, mis hermanos. Avanzar con un corazón no prepotente, no altivo, no creyendo que sabe algo, como dice el apóstol Pablo, aquel que sabe algo hace como el que no sabe nada. Porque realmente no sabemos nada. O sea, y lo que conocemos es por su misericordia, es por su amor y porque realmente reconocemos todo lo que hizo por nosotros para salvarnos. Amén. Llevemos el mensaje, llevémoslo con humildad, llevémoslo con amor para la gloria de su nombre. Gracias le doy al Señor porque nos permite iniciar esta semana de esta forma, en su presencia, orando, conociendo más de Él. Entonces, no siendo más, vamos a orar para ser despedidos. Señor Padre, te damos gracias por este momento, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y conocerte más, Señor. Gracias porque ya nos permitiste ya avanzar ya hoy hasta el capítulo 2, ya finalizando el capítulo 2. Gracias porque hemos aprendido muchas cosas, porque nos has permitido conocerla, Señor. Y la gloria y la honra sea para ti por ello. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque sabemos que te hemos fallado. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Guarda a toda la congregación, a nuestro pastor, a nuestros hermanos. Tú conoces las necesidades de cada uno. Te pido que seas tú supliéndolas, Señor. Que cada uno viva, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Rey. Guarda a esta ciudad, Cartagena, a nuestro alcalde. Dale sabiduría a él para que pueda tomar buenas decisiones para la gloria tuya. Lo mismo que nuestro presidente Iván Duque. Guárdales a ellos, Señor. Guarda, Señor, a esta ciudad, guarda este país. Ayúdanos a darte la gloria, mi Rey. Gracias porque por todo esto que ha sucedido en este año. Yo personalmente te doy gracias, Señor, porque ha sido de bendición. Quizás en el momento pensamos que todo iba a tornar para mal, pero vemos como tú todo lo has tornado para bien, Señor. Y te damos la gloria a ti por eso, Señor, porque tú eres bueno. Porque como dice tu palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Señor, y yo personalmente te doy gracias por esto que ha sucedido. Porque esto nos ha llevado personalmente a valorar más el tiempo que pasamos entre hermanos. A veces quizás ya antes estábamos acostumbrados a ir a la congregación, congregarnos. Y quizás ya eso era como una costumbre ya. Y no le damos la importancia a eso. Seguramente ahorita que volvamos, vamos a volver agradecidos. Porque nos permites nuevamente reunirnos. Y porque la actitud seguramente va a ser diferente, Señor. Gracias, Padre, porque tienen que pasar estas cosas para nosotros valorar las cosas, ¿cierto? O sea, como dice el dicho, Padre, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Señor. O sea, nunca habíamos sabido la importancia, el valor que era el congregarnos, de estar allí junticos como hermanos, allí en conexión siempre, reuniéndonos para compartir la palabra. Y quizás nunca habíamos visto la mucha importancia que eso tiene hasta ahora. Y te damos gracias por eso. Pero también gracias porque en medio de esto nos ha fortalecido más. Nos ha ayudado a estar más unidos, a estar más fortalecidos para la gloria tuya. Y también te damos gracias por eso, Señor. Porque hoy hemos entendido que este tiempo y todo lo que tú permitas que siga este tiempo va a ser y será para bien de nosotros. Padre, gracias porque tú eres siempre bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de nuestro Salvador te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Gloria al Señor porque nos permite iniciar la semana de esta forma para la gloria suya. Ya saben, nos vemos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo para el estudio de todo el Antiguo Testamento que estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo. Y bueno,
Gloria al Señor por ello. El día sábado estamos con nuestro pastor José Alfredo Pareja, en lo que es el servicio de Shabbat. Saben que estaremos nuevamente compartiendo la palabra y conociéndolo a Él. Y los días domingos, en el primer día de la semana, estarán con este servidor para la gloria del Señor, compartiendo lo que es el Evangelio de Mateo. O sea, tenemos tiempo, mis hermanos, tenemos para estudiar. El Señor nos permite sacar los espacios, así que no nos los perdamos. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo domingo, o más bien nos vemos el miércoles con nuestro hermano José Alfredo para seguir conociendo más de su palabra. Bendiciones a todos, mis hermanos. Que tengan un buen resto de semana para la gloria y honra de nuestro Salvador. Amén. Bendiciones.